de la tierra. Dios de amor, Dios de amor, y esperanza y perdón, llenas mi corazón, de que llegaste tú. vamos, aleluya. A mi vida. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Encontramos gracia en ti, Señor. Encontraré Solo en ti, Señor. solo en ti, Señor. Aleluya. Siempre. Y siempre estarás por mí. Así es. Tu sangre se derramó, la vida diste, oh Dios. Al fin puedo decir, aquí estoy en libertad, salvación y poder. Has llenado mi ser, Dios del cielo. Sí, Señor. Y de la tierra, Dios de amor y esperanza y perdón, llenas mi corazón, de que llegaste tú a mi vida. Sí, Jesús, esperanza y perdón. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Antes de seguir adorando con la música, tome asiento, hermanos, y en esta tarde quisiéramos compartir con ustedes la quinta pregunta acerca del catecismo de Westminster. Y la pregunta es la siguiente, con respecto a un solo Dios. La pregunta es: ¿hay más de un Dios? Esa es la pregunta. Y la respuesta que nos da es: no hay sino un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Un solo Dios. ¿Y cómo se reconoce ese Dios? Es el único Dios que tiene un hijo que se llama Jesucristo. Dice aquí Isaías 44: así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. No hay tales de Alá ni su profeta, no, no hay otro Dios que el Dios de Israel, el Dios nuestro. Jeremías 10 dice: pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Así les diréis: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. El Señor es el Dios verdadero. Y al igual que Israel, en Deuteronomio 6 nosotros decimos: oye, iglesia, Jehová tu Dios uno es. Uno es. Hay un solo Dios que tiene un hijo llamado Jesucristo. Ese es el único Dios verdadero. No hay otro Dios. Amén, hermanos. Entonces la Biblia discrimina en el sentido de que elige cuál es el verdadero Dios. Sí, la Biblia dice que hay un Dios y los demás no son dioses. Respetamos a los que adoran a otros dioses, no hay ningún problema, pero la Biblia dice que hay un solo Dios. Amén, hermanos. El Señor, el Rey de Israel y su Redentor. Sigamos adorando al Señor entonces, basados en esta verdad extraordinaria de que nuestro Dios es uno. Gloria a Dios.
Sí, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Sí, Señor. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Amén. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Sí, Señor Jesús. Queremos darte lo mejor De nuestras de vidas. nuestras vidas. Gloria a Dios. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Sí, Señor. Te daré lo mejor cada día. Sí. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Aleluya. Vamos, adoremos al Señor, hermanos, con toda el alma. Aleluya. Sí, Jesús. Traemos lo mejor en esta tarde, Señor. Una vez más. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor, la luz de nuestra vida. Oh, Jesús. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor, luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor, luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar. Tu voz seduce mi voluntad. Tú eres mi primer amor. Y yo anhelo tu gloria en mí. Luz de mi vida,
este amor, luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar, tu voz seduce mi voluntad, tú eres mi primer amor y yo anhelo tu gloria en mí. Luz de mi vida, aliento en mi ser, me consume, es fuego en mi ser y nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú, luz de mi vida eres tú, Luz de mi vida eres tú, Señor Jesús. Aleluya. Luz de mi vida eres tú, Señor. Gloria a su nombre para siempre. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Él cuidará de nosotros, hermanos. Todo este mes de confinamiento, el Señor estará con nosotros. Aleluya. Vamos todos, cantemos juntos. Pon tus cargas sobre Él, pues tiene cuidado de ti. Tomó tu lugar en la cruz. ¿Cuánto no te amará? El deseo de tu corazón, Él lo conoce muy bien. Llámalo y te abrirá. Y tu oración responderá. Si cuida de las aves, cuidará de ti. Si cuida de las flores, cuidará de mí. Mayor cuidado tiene de sus hijos que llevan la imagen de Dios, creados a su semejanza. Aleluya. Somos su especial tesoro. Aleluya. Él cuidará de nosotros, hermanos. Cuidará de su pueblo. Aleluya. Al verte cansado y abatido, su yugo pondrá sobre ti, pues es fácil de llevar. Y si caes, Él te levantará. Y con amor eterno te amó, esculpido estás en su mano. Él siempre te dará lo mejor, si permites que reine en ti. Oh sí, Señor. Aleluya. Si cuida de las aves, cuidará de ti. Si cuida de las flores, cuidará de mí. Mayor cuidado tiene de
especial tesoro. Amén. Cuidará de su pueblo. Él cuida de sus hijos. Él cuida de la iglesia. Amén. Aleluya. Aleluya. Si cuida de las aves, cuidará. Digámosle al Señor, tú nos cuidas, Señor. Cuida de las flores, Cuidará de mí. mayor cuidado tiene de sus hijos que llevan la imagen de Dios, Aleluya. creados a su semejanza. Somos su especial tesoro. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Y el apóstol Pablo decía que si el Señor Dios nos había dado a Cristo, ¿cómo no nos daría todas las cosas? Todas las cosas que Él ha previsto para nosotros. Y entre ello, entre esas cosas está su comunión, su presencia. Vamos a separarnos quizás más de un mes, y no queríamos separarnos sin ministrar la cena del Señor. La cena del Señor es, usted lo verá ahora a través de la predicación, es las profundidades de Dios que estaban escondidas desde el Antiguo Testamento y que son reveladas a través de esta cena pascual. Misterio extraordinario. Es algo extraordinario de que Dios está en las pequeñas cosas siempre. En una caja llamada Arca del Pacto, ahí reposaba la presencia de Dios. En una carpa llamada tabernáculo hecha de telas de animales, ahí reposaba la presencia de Dios. Y aquí, hermanos, en esta copa, en este pan, que son cosas muy sencillas, elementos muy sencillos, pero ahí está el Señor. Ahí está su presencia. Por la fe creemos que al participar de esta copa y de este pan, estamos siendo partes del misterio más grande que Dios ha revelado: el sacrificio pascual, la muerte. En esta cena está la muerte encerrada, el misterio de la revelación de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la venida de Cristo, la comunión de la iglesia, la comunión de los santos, la iglesia en unidad. Todo esto está encerrado en este misterio, revelado por el Espíritu para nosotros. El mundo dirá: esto es solamente un rito, es pan y es un poco de jugo. Así decían las ciudades paganas y los soldados y ejércitos cuando veían un pedazo de caja que llevaban los levitas, decían: eso es una caja de madera. Pero ahí estaba Dios. Y aquí, hermanos, en este misterio revelado está Cristo. Por eso, al participar de la cena ahora todos juntos, vamos a participar de la revelación de este misterio más grande que Dios ha hecho en Jesucristo. El maná celestial nos lo ha dado, y Él dijo en Juan capítulo 6 que Él nos da, espiritualmente hablando, nos da de comer su cuerpo y a beber su sangre. Vamos a participar de ello y vamos a, por la fe, recordar que todos estos beneficios, y recordar que al participar de este momento estamos recordando que somos parte de un solo cuerpo. No nos alejemos los unos de los otros durante todo este mes. Tengamos contacto, comunión, hermanos, porque somos un cuerpo. Amén, hermanos.
Vamos a ponernos de pie y vamos a participar. Señor, queremos darte gracias por estos elementos que nos recuerdan tu muerte, tu resurrección. Que tú, Señor, puedas bendecir este momento y bendecir la vida de cada uno de tus hijos para la gloria de tu nombre. Trae, Señor, los beneficios que tú has prometido a través de este elemento del pan y de la copa. La unidad, tu venida, tu presencia en medio nuestro, el perdón de los pecados con la copa, la destrucción de tu cuerpo que fue roto, el nuevo pacto en tu sangre. Trae a nuestra vida estos beneficios, trae a nuestro corazón y podamos inquirir estos momentos de profunda comunión con el Cordero de Dios, el Cordero Pascual. El profeta dijo: varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón de dolores. Jesucristo es el varón de dolores. Como decíamos esta mañana, se le puso una corona de humillación, mas en su venida vendrá con una corona de gloria. Jesucristo, estamos aquí en esta tarde porque te amamos, y a pesar de todo lo que esté pasando en este mundo, Señor, tú dijiste: haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. En memoria. Hoy 2020 queremos recordar a Cristo nuestro Salvador como iglesia. Pasemos, hermanos, acérquense a la mesa del Señor con humildad, con sencillez, con profunda devoción a Cristo, con el deseo de serle fiel, con el deseo de amarlo cada vez más y de consagrarse a Él. Reciba fuerzas a través de la copa, a través del pan. Reciba fortaleza, reciba perdón de pecados, reciba fe, fuerza, esperanza. Reciba santidad, reciba aliento, que al participar recuerde: su Señor regresará un día por usted. Recuerde que Él es la resurrección y la vida, y que aunque estemos muertos viviremos si creemos en Él. El Cordero Pascual que dio su vida por usted. Aquí están los elementos para recordarlo. Reciba aliento, iglesia del Señor. Reciba fuerza nueva a través de estos elementos. Y recuerde que Dios, cuando hace un pacto, Él lo cumple. Y Él hizo un pacto a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás.
Milagroso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, que lo que harás. Creo en ti, Jesús, que lo que harás. Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias por este momento de adoración y de alabanza a ti, Señor. Gracias por este sacramento. Gracias, precioso Señor. Le invito a que cierre sus ojos y incline su rostro. Vamos a orar especialmente por las ofrendas. Cierre sus ojos, incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de adorarte con libertad, de expresarte, Señor, lo que en nuestro corazón hay por ti, Señor. Queremos también en esta hora, Señor, mostrarte nuestro amor, Padre bueno, trayendo delante de ti, Señor, lo que tú nos has dado, Padre, de lo que es tuyo, Señor. Gracias. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por el trabajo. Gracias por la casa. Gracias por lo que nos das y por lo que nos darás, Señor. Pongo especialmente, Señor, entre tus manos a todos aquellos, Señor, que no tienen trabajo, o que si lo tienen, Señor, durante este tiempo de confinamiento, quizá queden, Señor, sin trabajo. Padre, tú eres un Dios bueno, Señor. Si tú cuidas de las aves y cuidas de las flores, ¿cómo no vas a cuidar de tus hijos, Señor? Padre, yo los pongo en tus manos en el nombre de Jesús en esta hora. Te pido que derrames una bendición especial sobre todos y cada uno de tus hijos, Señor. Que en medio de esta pandemia y de todas estas enfermedades que se levantan, Señor, tu mano, tu gracia, tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Suple también las necesidades, Señor, de tu iglesia, de este lugar. Tú sabes todas las cosas, Señor, que hay que pagar.
Tú sabes todos los gastos que representa, Señor, el mantener este lugar. Te pido en el nombre de Jesús que toques, Señor, el corazón de todos y cada uno de tus hijos, para que den, Señor, con un corazón alegre para sostener tu obra, Señor. Y dale sabiduría, Señor, a todos aquellos que administran, Señor. Gracias te damos, Padre bueno. Bendice estas ofrendas en el nombre de Jesús, y que tu misericordia se siga extendiendo sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga, hermanos. Podemos pasar a ofrendar. Sé que los cielos nos dirán que en el principio era con Dios, que la tierra pasará, mas su palabra eterna es, y por siempre seguiré, de su amor yo cantaré. Cantemos todos, hermanos. Lo que no podía decir. Sí, Señor. Dios, más de ti. Dios, más de ti. Condenado en mi maldad, pero el cielo nos lo envió. Sí, Señor. Cuando ya no había perdón. Coronado en majestad, al que el mundo despreció, con su vida me libró. Digamos al Señor. Es mi Señor, es mi Señor. Es mi Señor, es mi Señor. Aleluya. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Sé que los cielos nos dirán que en el principio era con Dios, que la tierra pasará, mas su palabra eterna es, y por siempre seguiré, de su amor yo cantaré, lo que no podía decir. Dios, más de ti. Dios, más de ti. Condenado en mi maldad, pero el cielo nos lo envió cuando ya no había perdón. Coronado en majestad, al que el mundo despreció, con su vida me libró. Es mi Señor, es mi Señor. Es mi Señor, es mi Señor.
martes a las 20 horas en Facebook de la iglesia se está dando lo que es el grupo familiar. Cada hermano diferente momento, a diferentes martes. Hay un hermano diferente. Entonces, todos los martes usted, ¿pueden cerrar esa puerta, por favor, hermanos? Sí, cierren esa puerta, gracias. Entonces, todos los martes a las 20 horas usted va a encontrar una predicación dada por algún líder de grupo familiar en el Facebook de la iglesia. La iglesia también está orando todos los días. Hay un grupo de hermanos que oran por vía Zoom. Entonces, si usted necesita saber los códigos, se los podemos hacer llegar. Tendrían la hermana Laura, ponte de pie, por favor. Ella le puede hacer llegar a ustedes los códigos para que ustedes puedan participar todas las noches a las 9 de la noche. Hay hermanos de Bélgica, de El Salvador, de aquí de Francia, que se reúnen a orar. Y es prácticamente todos los días, y en cada reunión hay una meditación de unos 15 minutos. Eso es todos los días. Le invitamos para que esté conectado ahí. Los sábados de 4 a 6 de la tarde, todos los sábados va a haber enseñanza bíblica. En Facebook también, eso será en Facebook de la iglesia. A las 4 de la tarde, de 4 a 6, lo que se da aquí los sábados se va a dar en Facebook. De 4 a 6 de la tarde estaremos viendo los temas que vamos a tratar. Entonces también quédese conectado ahí los días sábado de 4 a 6 de la tarde. Y el domingo tendremos el culto también vía Facebook a las 12:30 de la tarde, del mediodía. 12:30 el culto, usted lo tendrá vía Facebook en directo. No he querido grabar las predicaciones porque pienso que estamos más acostumbrados al directo, donde podamos estar en directo y poder interactuar, saludarnos. Entonces, los domingos a las 12:30 usted tendrá el culto como si estuviera aquí. Lo haremos entonces vía Facebook. ¿Está bien, hermanos? Todo este programa será todas las semanas hasta que nos volvamos a encontrar de nuevo. Entonces, no se desconecte de la iglesia. No se desconecte de la iglesia y de lo que estamos haciendo y de su iglesia, porque esta es su iglesia, y poder así atravesar todos estos momentos difíciles que la iglesia del Señor está viviendo en el mundo entero. Entonces, es muy importante que nos mantengamos conectados, ya que gracias a Dios que están las redes sociales y que podemos quedarnos conectados con ellos. Llámense unos a otros, envíense mensajes. Es fácil, ahora las familias se pueden reunir a través vía Zoom, pero no deje de lado los programas que la iglesia tiene, porque otra cosa es el programa que la iglesia va a dar. Muy bien, habiendo dicho esto, le damos la bienvenida a todos ustedes una vez más. Y quizás porque en la mañana había poca fe, dijeron si había una persona nueva. Pues sí, había una persona nueva en el culto francés. Entonces no sé si hoy día hay alguien que está aquí por primera vez. Quizás cayó por acá sin saber que estábamos aquí. Pues si hay alguien, puede levantar su mano y le queremos dar la bienvenida. Si está aquí usted por primera vez. ¿Todos son de casa? Sí, todos son de casa. Hermano Ujieres, acá no, pues acá hay una persona que había que tener fe. Vamos a darles el micrófono y darles la bienvenida, y ya no nos veremos hasta dentro de un mes. ¿Quién está aquí? Allá atrás hay una persona, hermana, por favor. Su nombre, por favor, y de dónde viene. Buenos días, me llamo Mayra, es primera vez que vengo aquí a la iglesia y bueno. ¿De qué país es? Colombia. De Colombia. ¿Vive aquí en París? Sí. ¿Vive hace tiempo en París o recién? No, hace tiempo.
Hace tiempo, ok. Sí, señor. Muchas gracias, No, muchas gracias. Gracias Bienvenida. a ustedes. Gracias. Bienvenida a este lugar. Gracias a Dios. Ven que había una persona nueva, hermanos. Gloria a Dios. Y en este tiempo que nos queda, vamos a meditar en la palabra del Señor. Le invito a que pase conmigo al capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo número 6. Y ahí estaremos con la ayuda del Señor meditando en su palabra. Marcos capítulo número 6. Entonces leemos a partir del versículo número 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo a él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan para 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Gloria al Señor. Es bueno saber que cuando la Biblia es leída, saber que se debe constantemente tomar en cuenta el contexto en el cual uno está. Y recordemos de que los discípulos acababan de regresar de 2 en 2, el cual el Señor los había enviado a predicar. Y ellos habían dado un reporte muy alentador, diciendo que
habían predicado, mucha gente había sido sanada. Y entonces el Señor lo que hace ahora es decirle, bueno, vamos a un lugar a descansar porque los veo cansados, caminaron mucho. Es importante igualmente dentro de los planes de Dios está también en la idea del descanso. Por ello es que la Biblia habla del día del Sabbat que el Señor había dado a los hijos de Israel para que en ese día no hicieran absolutamente nada, ni siquiera prender fuego. Porque para Dios es importante el reposo. Y Él los llama a sus discípulos a descansar y se van a un lugar y la gente oye y ven hacia más o menos dónde se estaban dirigiendo. Entonces ellos lo que hacen es adelantársele al Señor porque querían seguir siendo bendecidos por el Señor Jesús. Ahora, antes de ya de entrar de lleno al texto y qué es lo que encierra, cuál es la verdad o las verdades que nos enseñan estos versículos, esta va a ser la primera multiplicación que el Señor hará de los panes. Luego en el capítulo 12, creo más adelante, encontraremos otra multiplicación de panes y peces, en donde el Señor también vuelve a hacer el milagro. Y en esta multiplicación que hace el Señor aquí, en este milagro extraordinario, es puramente judío, es decir, es un lugar galileo y es una multiplicación o una invitación a comer de la mesa, espiritualmente hablando, aderezas mesas delante de mí, dice el Salmo 23. Entonces el Señor invita a su nueva iglesia, compuesta en este momento solamente por judíos prácticamente, le invita a una cena, a comer juntos. Y en el capítulo 12 más adelante veremos que el Señor por allá por Decápolis va a hacer una segunda vez este milagro, pero ahí ya está involucrada gente no judía. Entonces esto nos habla de que el Señor ha venido a dar de comer no solo a los judíos, sino que igualmente a los no judíos el Señor va a venir a bendecir, y lo vamos a ir viendo ahora en los detalles de este pasaje que hemos leído. Y entonces también el Evangelio de Juan, capítulo 6, lo vamos a ver, igualmente habla un poco con respecto a esto. Como el Evangelio de Juan fue escrito bastante de manera tardía, ya en el tiempo que se está escribiendo Juan, hay mucha teología que había sido desarrollada en los primeros años de la historia de la iglesia. En el caso aquí de Marcos se cree que ha sido muy influenciado por la doctrina paulina, Pablo, y por ello vemos igualmente aquí que la multiplicación de los panes está involucrada a personas que no son judías. Recuerden que los discípulos pensaban en primera instancia de que el evangelio y las buenas noticias eran solo para los judíos, pero veremos que en la segunda multiplicación entran personas que no son judías. Ahora, hermanos, la Biblia dice en la epístola a los Hebreos que lo que sucede o lo que sucedió en la antigüedad, las obras que Dios hizo, los profetas y todas las enseñanzas y la ley y todo lo que tiene que ver con adoración y ritos, apuntaban a una persona, a un sacrificio, a Cristo. A estas cosas y elementos del Antiguo Testamento se le llama sombras, y que un día vendría la esencia o la de revelación total en la persona del Hijo de Dios. Y quisiera ver con ustedes en unos minutos algunas sombras de la antigüedad de este testimonio y de este milagro. Este milagro no es primera vez que se va a realizar. Ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Números 11,
Encontramos, la Biblia dice ahí, ¿de dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Dice Moisés, porque claman a mí diciendo, danos carne para comer. La misma pregunta que le hacen los discípulos, Señor, ¿de dónde sacaremos para comer tanta gente? ¿De dónde? Y Moisés le dice lo mismo al Señor, ¿de dónde sacaré carne? Porque la gente ya se cansó del maná y quiere carne. Y Moisés le dijo al pueblo en medio del cual estoy, pero Moisés dijo, el pueblo en medio del cual estoy llega a cerca de 600,000 de a pie, y tú has dicho, le daré carne a fin que coman por todo un mes. Les voy a dar carne para que coman un mes entero. ¿De dónde? Dice Moisés. ¿De dónde sacarás? ¿Sería suficiente, dices, degollar a las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? ¿De dónde vas a sacar? Le dice Moisés a Dios. ¿De dónde? ¿De dónde? Siempre está esa lucha de sensaciones humanas, en donde estamos limitados en cuanto de a dónde vamos a sacar. Si no se puede, no hay. Y el Señor le dice a Moisés, no solo van a comer ahora, van a comer hasta que les salga por las narices y por las orejas, le dice. Así le dice, porque se convirtió en un juicio por tentar al Señor. Pero vea usted que el Señor ya hizo el milagro de multiplicar, de traer carne y de dar de comer a mucha gente. En los tiempos de Eliseo, igual en 2 de Reyes capítulo 4, vino un hombre de Baal Salisa, trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa, y él le dijo, dalos a la gente para que coman. Y su sirviente dijo, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Poner delante de 100 hombres. Y él respondió, dalos a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos y comieron y sobró, como el Señor lo había dicho. Entonces vemos una segunda vez en la cual hay una multiplicación de panes y poca gente come, poco alimento come mucha gente. Por eso le digo que, hermanos, aunque en el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver, cómo le hacen la pregunta a Jesús, bueno, Jesús, con respecto al maná, nuestros padres comieron, le dio de comer, y tú, ¿cuál es la señal que haces? Pero veamos y vemos aquí, hermanos, de que la sombra del Antiguo Testamento, vemos estos milagros que Dios ya lo había hecho, y el Señor Jesús lo va a volver a repetir. Entonces, si Jesús es la concretización de la revelación de Dios para la salvación de los hombres y para la revelación de Dios en cuanto al evangelio y a la gracia, significa que el milagro que Él acaba de hacer de multiplicar los panes y los peces, entonces esto significa que Él está dando una enseñanza final, una enseñanza mucho más allá que el simple hecho de hacer el mismo milagro que hicieron Eliseo y que hicieron Moisés para alimentar al pueblo. Recuerden que el Antiguo Testamento fueron milagros genuinos, pero apuntaban a una realidad espiritual que vendría en Cristo. Moisés fue grande, pero el verdadero Moisés y el verdadero pastor es Jesús. Entonces, el milagro de la multiplicación aquí, en este milagro, cobra un mayor significado para nosotros ahora, y lo vamos a ver. Versículo 31, y les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario, y ahí vamos a descansar. Y se fueron en la barca en lugar solitario y apartado. Ahí hay una enseñanza muy buena, hermanos, que la iglesia no tendría que haber olvidado esta costumbre de alternar en muchas ocasiones para poder evitar un activismo sin consistencia. Es decir, que podemos nosotros caer en un activismo y perder la comunión con Dios, predicar y hacer la obra
como lo estaban haciendo los discípulos, y el Señor los notó que estaban cansados, y decía: no, un momento, descansen, vayamos a un lugar solitario, recobremos fuerza, porque la obra de Dios se debe hacer bajo el poder y la autoridad del Espíritu de Dios, y no así cansado, gastado, sino que hay que tener consistencia, tener gracia, tener ayuda de Dios, y para eso se necesita de tanto en tanto apartarse de la multitud. Y es lo que hace el Señor con sus discípulos. Se debe ir un tiempo a búsqueda del Señor, regresar a Dios. Y fíjense que cuando se regresa a Dios, las multitudes siguieron. Cuando el Señor se va a descansar o va en búsqueda de su Padre, se encuentra con 5,000 personas alrededor de Él. Porque cuando buscamos a Dios, pues entonces la gente buscará a Dios. El versículo 33: pero la gente los vio a partir, y muchos le reconocieron. Juntos corrieron allá a pie todas a las ciudades y llegaron antes que ellos. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué tal si volvemos por la gracia de Dios a esos días? Llegaron primero. Si usted lee la historia de Jerónimo Savonarola en Florencia, en Italia, la gente iba a las 3 de la mañana a hacer cola no para el COVID y ver si tienen el COVID o no, sino que iban a hacer cola para ir a escuchar al predicador a las 3 de la mañana. Y otros predicadores reformadores en España, donde a la 1 de la mañana la gente se reunía para oír a ese sacerdote lleno del fuego de Dios, que había entrado en la reforma. 1 de la mañana la gente se reunía afuera. Primero llegaba la gente, después llegaba el predicador. Hoy llega el predicador y la gente viene a veces. Las cosas están al revés, pero aquí la gente llegó primero que Jesús. ¿A dónde va Jesús? Parece que va para la Port de Quilancourt. Tomemos el metro, y llegaron allá primero. Y cuando llega con sus discípulos, allá está toda la gente esperando la gracia de Dios otra vez. Extraordinario. Qué tiempos, ¿no? Amén. Al ver Jesús la multitud, la ve. Dice, al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Al ver Jesús la multitud, la compasión lo vence, y dejando de lado su deseo de retiro para descansar, comienza a enseñarles. ¿Saben por qué? Porque las multitudes estaban en busca de un pastor. Las multitudes buscaban a un pastor. Él las ve como ovejas que no tienen pastor. Siempre el pueblo de Dios ha necesitado de un pastor. En el Antiguo Testamento, en número 27, dice: entonces Moisés habló al Señor diciendo: ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y ya desde la antigüedad Dios veía a su pueblo como ovejas, pero que deberían ser conducidas por un pastor. Ya venía de la antigüedad esta idea, esta enseñanza. Por eso le digo, la sombra de lo Antiguo Testamento vienen hermano, a concretizarse en la persona de Cristo, que Jesús es el buen pastor. Micaías, acuérdense, en 2 de Crónicas 18, cuando él tuvo la visión ante Acab, y dice: y él respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esto no tienen Señor, no tienen pastor. Micaías vio el profeta cuando Acab decía: vamos a ir a pelear a Ramot Galaad. Y el Micaías dijo: sí, anda, Dios te va a dar la victoria. Pero Acab dijo: no, yo sé que me estás mintiendo, no me quieres decir la verdad. Y Micaías dice: sí, es verdad, tienes razón, no, vas a ir y te van a matar, porque Israel está como ovejas que no tiene un guía, no tiene un pastor. Y vi en visión, dice el profeta, vi al pueblo esparcido en las montañas, y no hay ningún líder que lo ayude y que lo guíe en la verdad. ¿Y qué tal cuando Ezequiel en el capítulo 34 habla del abandono de los pastores?
las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no la habéis hecho volver, la perdida no la habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad, y han sido dispersas por falta de pastor, se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado, mis ovejas andan errantes por todos los montes y por todo collado alto, mis ovejas han sido dispersas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque. ¿Dónde están los pastores de Israel?, pregunta Ezequiel capítulo 34. Mi pueblo no tiene guía, mi pueblo no tiene pastor, mi pueblo está disperso. Ya venía esa lamentable verdad llegando al Nuevo Testamento de que Israel no tiene pastor, y cuando viene el Hijo de Dios, se encarna, se encuentra con la misma problemática, el mismo problema. Ve aquí, baja de la barca y ve a la gente y la ve como ovejas que no tienen pastor. Sin embargo, habían líderes, estaba Caifás, estaba Anás, estaban los líderes ahí, hermanos, representando la élite religiosa, como que ellos eran los que iban a guiar al pueblo, y de hecho lo guiaban. Entonces, ¿por qué Jesús dice que son ovejas sin pastor? Porque eran religiosos, pero no eran los que estaban pastoreando a su pueblo. No tienen pastor, dice el Señor. Caifás y toda su élite religiosa son unos corruptos. Ellos no son pastores puestos por Dios, aunque él era el sumo sacerdote en ese momento. Como ovejas que no tienen pastor. Jesús sabía que él era el pastor de esas ovejas. En Mateo 14 dice, y al desembarcar vio una multitud. Perdón, en Marcos 14 dice, y Jesús le dijo, todos vosotros os apartaréis de mí esta noche, dice, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Jesús sabía que él era el pastor de su pueblo, que había llegado la hora que Israel y el pueblo de Dios que él había elegido para salvación, llegó la hora en que él iba a traer un verdadero pastor que cuidara de sus ovejas. Versículo 34, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mateo y Lucas se concentran en la sanidad durante este evento. Si usted lee Lucas, por ejemplo Mateo 14 y Lucas 9, va a encontrar que ahí dicen que Jesús tuvo compasión y empezó a sanar a los enfermos. En Lucas 9 dice, tuvo compasión y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero Marcos se concentra y dice en la parte de la enseñanza. Él dice en el versículo, y comenzó a enseñarles, verso 34, muchas cosas. La primera necesidad de las ovejas es ser instruidas en la verdad. No es verdad que lo primero que necesita una iglesia es, hermanos, que se manifieste mañana y tarde y noche los dones de sanidad y de milagros. Hoy hay campañas solo de sanidad y de dones, y hay predicadores que solo se dedican a eso. Estamos de acuerdo que Dios es soberano y sana cuando Él quiere, y ha dado dones a los hombres, dice Hebreos, ha dado dones a los hombres para que manifieste la gracia de Dios. Pero cuidado con centrarse en ello. Jesús dice que le enseñaba a sus ovejas. La centralidad del evangelio no es lo sobrenatural de los milagros y solo milagros y milagros. No, es parte, pero la centralidad es conocer a Jesucristo y llegar a ser a la imagen del Hijo de Dios. Lo demás adorna la doctrina de Cristo. Y les enseñaba. La primera necesidad de ser enseñados, instruidos. Cuando ya era muy tarde, verso 35, sus discípulos se acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde, despídelos para que se vayan al campo y aldeas alrededor y compren de comer. No vamos a dudar de ninguna manera, hermanos, que los estómagos de los discípulos también reclamaban algo de comer. Sí, yo cuando leía esto decía, sí, Pedro está así, Señor, que vayan a comer.
porque ellos también ya estaban con hambre. Ya era tarde, se cree que era como las 3 de la tarde, 4 o 5 ya empieza a oscurecer. Los discípulos de alguna manera se sienten responsables de recordarle al Señor frente al problema que nos estamos acercando. Y quizás nosotros en nuestra oración nos sentimos responsables de decir al Señor: Señor, nos estamos acercando a un problema otra vez, la iglesia se va a cerrar, las ofrendas van a bajar, vamos a poder tener este local, vamos a poder seguir adelante o no vamos a poder seguir adelante. Eso es genuino, es humano, es verdad, está bien. Pero sepa, hermano, que Dios tiene todo previsto, todo. De que no hay nada que se le escape a Él. Y aunque los discípulos hicieron bien: Señor, mira la hora, Señor, está bien que hables, pero se está pasando la hora y esta gente no tiene de qué comer. Eso está bien, es genuino. Y quizás pensaron ellos que Jesús no supo en ese momento coordinar el tiempo o equilibrar el tiempo de comer y el tiempo de la palabra del Señor. No, hermano, Dios tiene todo previsto. Cuando Moisés huía frente al faraón, el faraón quizás llegó, se encontró con el pueblo frente al Mar Rojo. Quizás el faraón habrá dicho: este pobre general de su Dios no sabe cómo luchar, los trajo aquí para que se ahoguen. No, hermanos, no. Dios tenía previsto abrir el Mar Rojo. Dios siempre tiene previsto, hermano, la salida para su pueblo. Amén, hermanos, ¿creen eso? Amén. Dios siempre tiene la salida. No, a Dios no, a Dios nadie lo encierra, a nadie Dios lo pone entre la espada y la pared. No, jamás. Y estos discípulos pensaron: bueno, hay que decirle al Señor: Señor, se está llegando la noche y esta gente tiene hambre. Jesús no podía despedir a 5,000 personas con hambre y sin pastor. Él no lo iba a hacer. Y al igual que Israel, hermanos, en el desierto, los discípulos tenían que proporcionar solución al problema. Ese es el punto. Y ahora, ¿cuál es la solución? Ayer los pastores de Bidons nos reunimos en la mañana en la sala 1, está llena la sala, están todos los responsables y los pastores de la iglesia de aquí. Y ahí todos nos reunimos con el pastor general y el pastor dijo: bueno, ¿cuál es la solución? ¿Qué solución le damos al pueblo? Bueno, él no lo dijo de esa manera porque no es latino, pero si yo hubiera estado en su lugar, le hubiera dicho: ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué le decimos al pueblo? ¿Que se vaya a su casa y que muera bajo el COVID, aplastado? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? Hermano, pensábamos que Dios era el que iba a vencer, pero finalmente, releyendo la Biblia con los teólogos liberales, nos damos cuenta que ya los milagros no existen y que la palabra de Dios tampoco tiene toda, en realidad, esencia y no tiene poder. Es un libro como los otros. Así que váyanse para su casa. Nos cerraron la sala y cada uno vaya a morir a su casa. Adiós. Y si hay una eternidad, nos vemos en el infierno. Pero aquí está el punto, que viene Jesús y le dice: bueno, acá hay un problema grave, hay 5,000 personas, más de 5,000, no tienen de comer, denle ustedes de comer. Igual que Moisés, no hay agua, no hay de comer, no hay carne. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si ustedes son los hombres de Dios, ustedes ahora tienen que proveerle para el pueblo. Si ustedes son los pastores que Dios ha llamado, ustedes deben estar a la cabeza y creer que Dios es poderoso y que Dios sigue haciendo su obra, aunque sigan cortándole la cabeza que los cristianos en este país, no importa. Pero si son pastores puestos por Dios, van a tener que estar frente, pase lo que pase, y dar solución a la iglesia. Amén, hermanos. No, porque es fácil aquí, pastor, y uno no ahí se siente el grande. Pero cuando las papas queman o cuando las balas llegan, y Jesús le dice: bueno, acá hay un grave problema, pues denle de comer ustedes. Quiero decir esto, hermanos, escuchen bien. La iglesia tendrá que en ocasiones reemplazar a los panaderos y a los comerciantes. Cuando los panaderos, los profesores de escuela, médicos, enfermeros y aún diputados y senadores no están presentes, la iglesia va a tener que reemplazarlos por un tiempo.
líderes políticos no cumplen su rol, están ausentes, la iglesia debe volverse la suplente. No es el rol de la iglesia trabajar en la política, porque ese no es su llamado grande. Pero cuando hay que levantar la voz, o cuando hay que, hermanos, reemplazar a los panaderos, porque los panaderos no están, entonces la iglesia debe levantar la voz. Si hoy día los políticos ya no quieren hablar de la moral, no quieren hablar del camino de la moral, de que hermanos, el pecado es pecado, de que debe haber, hermano, respeto a Dios, respeto al prójimo, y de que, hermanos, hay principios morales que hay que respetar, entonces tendrá que la iglesia reemplazarlos a ellos y enseñarle lo que ya ellos no quieren enseñar. Entonces lo va a enseñar la iglesia. Igual que aquí Jesús le dice: ya no hay panaderos, a esta hora está todo cerrado, ustedes les toca ser panaderos. Adelante, denle de comer a este pueblo. No van a volverse panaderos, porque esa no es la vocación mayor de ustedes, pero van a tener que reemplazarlo en este momento. Ya no hay maestros que enseñen la moral a los niños, pues nosotros los vamos a reemplazar a ellos y le vamos a enseñar la moral a los niños. Si ya ellos ya no están, pues estamos nosotros. No nos volveremos maestros de escuela, porque no somos llamados a eso quizás, pero hay que reemplazarlos, los vamos a reemplazar. Denle ustedes de comer. Henry Dunant, el año 1828, él inventó la Cruz Roja. Él vio que en las guerras los heridos no eran curados, no eran cuidados. Pues entonces él dice, bueno, y él era calvinista, era reformado. Él dijo, entonces yo voy a inventar esto, ya que los políticos no están haciendo nada, pero lo voy a hacer yo. Y lo hizo él, inventó la Cruz Roja. Cuando Guillermo Carey, el gran misionero en la India, igualmente, cuando estaba la ley de matar a los hombres y a la mujer quemados, cuando moría uno de los dos, a los dos los quemaban, aunque el otro quedaba vivo, pues él luchó y tuvo que reemplazar, hermanos, a los políticos que no les interesaba. Pues entonces le reemplazó, pero nunca llegó a ser político, sino que tuvo que reemplazar, tuvo que hacer de panadero. Martin Luther King en Estados Unidos, exactamente lo mismo. Ningún político quiere pelear en contra del problema racial, que los negros y los blancos son iguales. Pues el pastor es llamado. Entonces, si no están ustedes, pues estoy yo entonces. Entonces yo digo, según la Biblia, es un sueño que un día caminarán juntos y llegaremos a la tierra prometida juntos y avanzaremos juntos. Aunque los políticos no lo hicieron, pues entonces tuvieron que reemplazar y hacer de panadero. Igual que Pablo, cuando iba en el barco estaba por hundirse, hermanos, y el piloto ahí del dueño, los marineros no hallaban qué hacer. En hechos dice que estaban a punto de hundirse, y viene Pablo y dice, momento, hagan esto, hagan este otro. El ángel del Señor estuvo conmigo esta noche, el Dios el cual yo sirvo, y me dijo que ninguno de nosotros va a perecer. Tranquilos, hagan esto, tienen esto aquí, hagan acá, escúchenme. Y él se volvió el capitán del barco. Ahora Pablo hubiera podido decir, qué tremendo, yo no sabía que tenía vocación de capitán, ahora dejo ser apóstol y me vuelvo capitán, está buena, a lo mejor gano más dinero. Y se volvió capitán, y al gran apóstol Pablo lo perdimos, porque ahora se volvió capitán de un bote. No, pero había que reemplazar, había que suplir la necesidad, porque no había ninguno capaz de hacer eso. Ese es el llamado de la iglesia, hermanos. Hoy hay que suplir lo que no hay. No hay moral, nosotros lo vamos a suplir. No hay maestros que le enseñan a los niños la moral, nosotros le vamos a suplir la moral. No hay enfermera, la iglesia tiene enfermeras, tiene médicos que no creen que el aborto es pecado. Pues nosotros vamos a empujar hacia el lado de la moral de Dios. No nos vamos a volver políticos, no nos vamos a volver capitanes de barco, ni nos vamos a volver hermanos panaderos, pero vamos a suplir lo que falta. El ejército de salvación empezó de esa manera con William Byrne. Empezaron a darle de comer a la gente de los pobres en las calles en Londres, y empezaron a darle de comer, y empezaron a predicar el evangelio, y empezaron a darle sopa, y empezaron a alimentar a los niños, a educarlos, ya que el gobierno no le interesaba. Pues ellos empezaron a hacerlo. Empezaron bien, hermanos, pero pasó el tiempo, y ahora en Navidad usted tiene el ejército de salvación en los supermercados afuera, que tocan música y recogen dinero para darle de comer a los pobres, pero ya no predican el evangelio.
reemplazaron la vocación. La vocación de la iglesia mayor es predicar el santo evangelio de Cristo. Y alrededor, en lo que podamos reemplazar donde no hay, ahí estamos. Pero no perdamos la vocación verdadera. Nuestra iglesia tiene una asociación humanitaria de niños de la calle, pero el pastor general no se volvió, hermanos, la Madre Teresa, donde ahora todo es humano, donde solo ayudar. No, sacamos a los niños de la calle con la ayuda de Dios y le enseñamos a trabajar en la vida, pero también la palabra de Dios. No se trata de que la iglesia cambie de vocación. No se debe cometer el error, hermano, de pensar de que la iglesia y se abrieron hospitales cristianos, y se abrieron escuelas cristianas, y se abrieron mil cosas cristianas donde ya no se predica la palabra de Dios. La iglesia siempre está frente a esa tensión. La iglesia está siempre debe estar en contra de ser introvertida, limitada, solamente la proclama del evangelio. A nosotros solo nos interesa el evangelio y nada más. No debe ser solo eso. Es verdad que ese es el llamado, pero no podemos ser tan introvertidos que aunque el prójimo esté, hermano, muriendo en la calle, y nosotros no hagamos nada por él. Habla del buen samaritano, habla de que el sacerdote, aunque conocía la ley, se olvidó de la ayuda del prójimo. La iglesia no debe ser introvertida de tal manera que se olvida de la necesidad que hay en esta tierra. Tampoco debe caer en lo secundario, ahogarse en las cosas secundarias, olvidando el evangelio de Cristo. Jesús supo usar lo secundario para llegar a lo esencial. Jesús supo suplir la necesidad humana, porque Él sabía mejor que nadie que no solo de pan vive el hombre, pero le da pan. No solo de pan vive el hombre, pero le da pan para luego darle el pan celestial. Dios le dio de comer a su pueblo en el desierto. Hoy les está dando de comer otra vez. Y le dice a sus discípulos: denle ustedes de comer. Aunque las multitudes, hermanos, tienen el problema de que ellas, el problema, si usted le pregunta cuál es el problema de la sociedad aquí en Francia, la gente le va a dar respuestas diferentes. Necesidades percibidas por ellos. Bueno, aquí necesitamos vivir juntos, estar en paz, y le van a decir mil cosas, pero no le van a decir lo esencial, el problema esencial. En Juan 6, cuando el Señor hace este milagro, dice que la gente lo fue a buscar, al otro día lo fue a buscar al Señor y dijeron: este es el verdadero profeta de Dios, este. Y Jesús se da vuelta y les dice: huye de ellos porque lo quieren hacer rey. ¿Pero por qué lo quieren hacer rey? Porque les daba de comer gratuitamente. La gente no percibe cuál es su problema real. La gente lo que dice: no, este debe ser el rey, este nos da de comer gratis, con unos cuantos panes y peces, pues nos da de comer. Este debe ser el presidente de este país. Pero eso es lo que percibe a simple vista. Y Jesús dice que se fue, se retiró de ahí, se fue. ¿Por qué? Porque él sí percibe la realidad, la necesidad real del ser humano es el arrepentimiento, el volver a Dios, el reconciliarse con Dios. Quiero que ahí abra en Juan capítulo 6, porque aquí llegamos a lo profundo de esta parte, hermanos, de esta enseñanza. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Los judíos dijeron: Señor, qué bueno que le diste de comer a 5,000 personas. Excelente, extraordinario. Y entonces, como el Evangelio de Juan es un evangelio que tiene enseñanzas doctrinales como la divinidad de Cristo, y fue escrito por allá por el 90. Entonces hay Juan toma este milagro y lo hace ya doctrinal hacia la iglesia y da la esencia. Dice aquí capítulo 6 de Juan, verso 30, le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal? Después que había hecho la señal esta,
le dicen, bueno, pero ¿qué señal haces tú? ¿Qué haces? Verso 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Qué bueno, le diste de comer a 5,000 personas, qué bueno. Nuestros padres también se les dio de comer el maná, y no solo un día, sino que se les dio de comer 40 años. Cada día Moisés le dio de comer el maná del cielo. Por lo tanto, el milagro que tú has hecho es menor que el milagro que hizo Moisés. Aunque Jesús le dice que el milagro que hizo Moisés no lo hizo él, sino el Padre que estaba en los cielos. Sin embargo, ellos dicen, bueno, danos una señal mayor. Le diste de comer a 5,000, qué bueno, pero Moisés le dio de comer 40 años al pueblo. Danos una señal mayor. ¿Se dan cuenta que el milagro de Cristo queda pequeño frente al milagro de Moisés, que fue 40 años dándole de comer en el desierto y bebiendo agua? Por eso que vienen los discípulos y dicen, bueno, entonces danos una señal mayor. Tú, ya está bien, 5,000, qué bueno, nuestros padres vivieron mayores glorias que esta. Por eso es importante leer el texto en su contexto. ¿De dónde venían los discípulos? De una misión. ¿Qué misión? Vayan de dos en dos y prediquen el evangelio a toda criatura. Sanan a los enfermos, limpian a los leprosos y hagan mi obra, hagan mi obra, hagan mi obra, hagan mi obra, hagan mi obra. Vayan 2 por 2. Y se fueron, hicieron y regresaron y dijeron, gloria a Dios, funciona el evangelio. ¿Y les faltó algo? No, nos fuimos sin sandalia ni nada, pero no nos faltó nada, gloria a Dios. Pues ahora vayan y descansen un poco conmigo. En otras palabras, los discípulos habían hecho la obra por primera vez y les funcionó. Y ahora vienen a descansar. Después de todo esto que había sucedido, llegan al lugar. Jesús se baja de la barca y ¿qué es lo que ve? 5,000 personas ahí, más de 5,000. Como ovejas que no tienen pastor. Y el verso 37 de Marcos dice, dadles vosotros de comer. ¿Qué estaba diciendo el Señor ahí? Escuchen bien, hermanos. Lo que el Señor estaba haciendo aquí era darles el acta o el certificado de mayoría. Es decir, le estaba dando la aprobación de que ellos ya estaban maduros para hacer la obra de Dios. Se fueron 2 en 2, predicaron, se sanaron enfermos, regresaron. Entonces, qué bueno, ya tuvieron la experiencia, y ahora vengan y descansen. Entonces resulta que ahora surge una necesidad extraordinaria. Y entonces viene el Señor y le dice, bueno, hay que darle de comer a estas personas. Como yo sé que ustedes ya hicieron milagros allá en mi nombre y predicaron el evangelio, está bien, ahora ustedes sigan haciéndolo. Apruebo y les doy el certificado de que son cristianos adultos y maduros. Adelante, denle ustedes de comer ahora. Les doy el acta de mayoría de edad. Dadle vosotros de comer. Y ahí está el punto. Aquí es donde vemos que el milagro de Cristo es mayor que el milagro de Moisés. ¿En qué? En que el milagro de Moisés es darle de comer al pueblo. Toma, come. Anda en la mañana, recoge para el día. Y no lo guardes porque se te va a podrir. Y cuando llegue el día viernes, guarda para el viernes y para el sábado, porque el sábado es día de reposo, no puedes venir a recoger el maná. Está bien, está bien. Y eso comían. Y ahí pasó 1 año y pasaron 2 y pasaron 40 años. El maná lo recibían y comían y comían y comían. Ahora viene el Señor y dice aquí en Juan capítulo 6, yo soy el maná, yo soy el pan de vida. Pero también está diciéndoles, denle ustedes de comer. En otras palabras, yo hago un mayor milagro que el de Moisés, porque no solo ellos comen del maná que yo les voy a dar, sino que yo les voy a dar la capacidad de poder compartir el maná que reciben a los demás. Denle ustedes de comer. ¿Quién hacía caer maná del cielo? Dios, por medio de Moisés. Pero nadie más hacía esos milagros. Aquí viene Cristo y dice, ustedes denle de comer.
ustedes reciben el maná de mi gracia, denle de comer. Usted recibe la capacidad para poder compartir el maná con otros. Por eso que el milagro de Cristo es mayor que el milagro de Moisés, porque les da la capacidad de compartir el maná y dar vida a otros. De receptores de la gracia pasamos a administradores del maná. Israel recibió el maná y comió y se acabó. Ahora nosotros recibimos el maná, que es la palabra de Dios, lo recibimos por gracia, lo administramos y lo damos por gracia. Yo he recibido maná celestial en la semana, sí, Dios me ha hablado en la semana. Vengo aquí, hermanos, aquí el maná y el maná. ¡Ah! Reciban maná, aleluya, gloria a Dios. Pero no está Moisés. No, tampoco Jesús físicamente no está, no, pero Él nos dio la gracia de poder compartir el maná con otros. Verso 37, dadles vosotros de comer. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Se está retirando? ¿Se está diciendo, bueno, ya mi tiempo se acabó, ya se acabó mi ministerio? No. No, oigan bien, hermanos, avance conmigo aquí en Marcos capítulo 12. Coma mucho hoy día, como mucha maná, que nos vemos dentro de un mes. Capítulo 12. Vea usted aquí el capítulo 12, el versículo número 1. Entonces comenzó a hablarles una parábola. Un hombre plantó una viña y la cercó y con un muro cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a los labradores y se fue de viaje. Escuche bien, le voy explicando para que ganemos tiempo. Jesús está diciendo que Él, el Padre, le dio la ley al pueblo de Israel. La viña es la gracia que Dios le había dado a Israel. Es la misericordia, es la administración de la gracia, se la dio a Israel. Leamos el verso 1 de nuevo. Entonces comenzó a hablarle una parábola. Un hombre plantó una viña. La viña es la obra de Dios. La cercó con muro, acabó estando debajo del lugar una torre y la arrendó a los labradores. Ese es Israel. Israel era el administrador de la gracia divina del Antiguo Testamento. Y se fue de viaje. El Señor se fue. Verso 2. Al tiempo de la vendimia envió a un siervo y envió a los profetas labradores para recibir los labradores su parte de los frutos de la viña. Envió profeta y le dice: Israel, Israel, aquí está Jehová tu Dios pidiéndote el fruto de lo que Él te dio, la ley de Moisés, la gracia. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Y que dice el versículo 3: pero ellos echándole mano lo golpearon, lo enviaron con las manos vacías, mataron a los profetas. La Biblia dice que ellos los mataron. Esteban dice: mataron a los profetas y los que te fueron enviados. ¿Se acuerdan cuando Jesús llora en Jerusalén y le dice: Israel, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas? Es eso. El versículo 3: ellos los mataron y los golpearon. Verso 4: de nuevo le mandó otro siervo, otro profeta, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro, y a este lo mataron también, y así con otros muchos, golpeando unos y matando a otros. Tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. Versículo 6: todavía le quedaba un hijo. A ese dueño de la viña, que es el padre, le quedaba un hijo y le envió en este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahí está el Señor profetizando su muerte. Y el versículo 9: ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Oiga esto: vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. En Mateo dice el mismo versículo: por eso os digo que el reino de Dios será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. En Lucas 20, el mismo versículo: vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: nunca suceda tal cosa. Pero mirándolo fijamente le dijo entonces: ¿qué quiere decir la palabra que dice
ni aún en la escritura, como dice la escritura, la piedra que desecharon los constructores en la piedra del ángulo, se ha convertido en piedra del ángulo. Esto fue hecho de parte del Señor y maravilloso a nuestros ojos. Y luego dice, procuraban matarle porque sabían que esa parábola hablaba de ellos. Y sin darse cuenta ellos están cumpliendo la parábola porque quieren matar al hijo. Daré la viña a otros. Cuando vino Pentecostés, Pedro predicó el primer mensaje. La iglesia empezó a repartir el maná que le había sido dada por el Señor. La viña fue quitada y fue puesta en nuestras manos. Dadle vosotros de comer. Usted y yo tenemos la capacidad ahora porque Dios nos dio la gracia. La viña está en nuestras manos. Hermano, este mes que nos vamos a no vernos, hermano, dadle vosotros de comer. Hermano, ¿usted tiene Facebook? ¿Tiene Facebook, sí o no? Yo sé que tienen. No pongan ahí fotos de comida. Ya basta de poner ahí recetas de Colombia, cómo se come esto. Ya basta de eso. Ya no se ponga foto usted. No. Hermano, use esto ahora para poder compartir el maná que Dios le ha dado. A predicar, a predicar, a predicar, a predicar, a predicar, a predicar. Denle vosotros de comer porque ustedes recibieron la gracia de hacerlo. Dadle vosotros de comer. Un pastor reformado en el año 1977 dijo aquí en Francia: yo no soy profeta, pero veo oscuridad que viene a la iglesia en Francia. La iglesia en Francia vive en el desierto. Por la gracia de Dios, nuestros países han sido tocados porque Dios ha tenido misericordia y la iglesia de Cristo ha crecido en nuestros países latinoamericanos. Pero Francia vive en el desierto. Estamos en el desierto, hermanos. Y quien dice desierto dice ausencia de Dios, entre comillas, ausencia de Dios. Oseas, el profeta, el capítulo 2 dice: por tanto he aquí, la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y este pastor decía: veo días oscuros para la iglesia de Cristo en Francia. Lo dijo en el año 77. Quizás aquí en el desierto es donde el Señor nos está esperando. Quizás nos llevó al desierto, estamos en el desierto. Quiera Dios hablarnos al corazón en este desierto. Dadle vosotros de comer. Ayer se festejó la reforma protestante, 31 de octubre del año 1517. Martín Lutero puso las 95 tesis en la iglesia del castillo en Wittenberg, en Alemania. Dadle vosotros de comer. Sí dijo Lutero, sí dijo Zwinglio, sí dijo Calvino, sí dijeron Juan Hus, Wycliffe y todos los demás. Tenemos la capacidad de darle de comer a este pueblo que no tiene de comer. La alerta roja está, ¿no la ven? Yo veo la alerta roja. Hermanos, en Francia no hay 1 millón de cristianos. No hay 1 millón de cristianos. Estamos en la alerta roja. Estamos a borde de una guerra civil. Oiga lo que le estoy diciendo. La iglesia está en el desierto y quiera Dios que en este desierto Dios nos hable, nos despierte.
Pero ellos tomaron a pecho su misión y le dieron de comer y dieron el maná. Pero la iglesia en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, que vivió gloriosas victorias, poco a poco vino, se metió el humanismo, se metió el modernismo, depuraron la iglesia de su poder, depuraron a los hombres de Dios, los sacaron y pusieron hombres que no son de Dios, y la palabra de Dios también la vaciaron de su esencia y de su poder, hermanos, y la iglesia dejó de dar de comer. La iglesia dejó de dar de comer. Hoy tenemos ministros que son profesionales, que no tienen un llamado de Dios, no le están dando de comer a la iglesia. La iglesia se muere de hambre en este país, y en Europa se está muriendo de hambre porque ya no tiene la capacidad de dar el maná que ha recibido de parte del cielo. Los reformadores murieron hace tiempo. Pero ¿y nosotros qué ahora? ¿Qué nos toca a nosotros? Oigo la voz del cielo que nos dice a todos nosotros: vosotros dadle de comer. Denle de comer. Este país se muere de hambre espiritual. Este país no tiene de comer. Este país está en el desierto. Y los pocos cristianos que quedan también lo están en el desierto. Pero bendito sea Dios, que Oseas dice que aún en el desierto Dios habla. Y la iglesia evangélica en Latinoamérica también está yéndose por un camino peligroso. Ya no están dándole de comer a la gente. Ya no se está dando la palabra de Dios. Lo que se está dando son milagros. Se está dando dinero, plata y cuánta cosa. Se está desviando otra vez. Otra vez se está volviendo al desierto la iglesia. No está en el equilibrio que debiera estar. Se está poco a poco desviando. Queridos hermanos, Dios nos ha llamado a dar de comer el maná celestial en este desierto. Aquí hay 5,000 personas, mucho más de 5,000, que no tienen de qué comer. Los reformadores hicieron su trabajo, y los demás puritanos y todos hicieron su trabajo. Ahora nos toca a nosotros, hermanos. Denle de comer ustedes. Denle de comer ustedes. Démosle de comer a la iglesia, démosle de comer a la gente. No importa que le digan lo que quieran, hable de Cristo. Hable de Cristo, no importa lo que diga la gente, no importa que digan que a ellos no le interesa. Hablemos de Cristo. Todo este mes, hermano, inundemos las redes sociales de Cristo. Inundemos las redes sociales de Cristo. Inundemos las redes sociales de Cristo. Prediquen la palabra. Me encanta mi papá. Mi papá tiene mucho celo. Y él el otro día me dijo: mira, yo no estoy haciendo nada. Yo no hablo bien el francés. Yo quiero predicar con alguien en mi Facebook. Tiene 4 amigos en el Facebook. Por favor. Y yo le dije: adelante. Y ahora ella está predicando, le traducen y predican, porque hay celo en el alma de la verdad de Dios. Hermano, hablemos, demos de comer a este mundo que se muere. Vosotros dadle de comer. Vosotros este mes, hermano, inundemos las redes sociales de la palabra de Dios. Agarre la palabra de Dios en francés, no en español. No ponga ahí en español. Y ponga ahí y predique, deje un mensaje en francés, lo que sea, pero inundemos este país de la palabra de Dios. Le hablo a ustedes, le hablo a los que están en las redes sociales, a las demás iglesias, a todos los que estamos aquí, hermanos. Hagamos la obra de Dios. Démosle de comer nosotros. Termino, me queda 1 minuto. El verso 37, y ellos dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y le demos de comer? No tenían 200 denarios. Prueba de ello que Pedro y Juan, cuando llegan a la puerta de las mozas, no tenían ni plata ni oro. Pero Jesús no nos pide lo que no tenemos, nos pide lo que tenemos. Una vara, teas y cántaros, como Gedeón. Una quijada de asno, Sansón. Una honda, David. 5 panes y 2 peces. Vayan, le dice Jesús, pregunten qué hay. Dice: Señor, aquí está, 5 panes y 2 peces. Suficiente. Dele a Dios lo que tiene, aunque sea esto.
aunque sea esto, délo y Dios lo multiplicará. Cuando Dios bendice con los recursos en una iglesia, la iglesia no debe volverse ella rica. Los recursos son para ayudar al necesitado, no para que el ministro se haga rico. La iglesia está al servicio de las ovejas. Termino. ¿Quieres que vayamos y compremos de 200 denarios y le demos de comer? Escuchen bien, hermanos, ya entramos en confinamiento prácticamente. La iglesia no debe estar sujeta a la ley del mercado. La iglesia no está sujeta a la ley del mercado. El dinero, es decir, el dinero hace posible la adquisición, ¿sí o no? El dinero hace posible la adquisición, ¿sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Sí y no. Sí, sí, pero no necesariamente en la obra de Dios. En la obra de Dios, 5 panes y 2 peces pueden alimentar a 5,000 personas. ¿De dónde vamos a sacar dinero para pagar el local aquí? ¿Cuánto tiene usted? Un pez, hermano, délo. Eso es todo. Y después, Dios proveerá. Dios proveerá. ¿De a dónde? Yo no estoy ni estamos bajo la ley del mercado. No tengo plata, entonces no puedo. No, con Dios no es así. Con Dios, si es su voluntad, lo voy a tener con plata o sin plata. ¿Oyeron eso? Y recuerdo aquella enseñanza de un pastor, ya terminé, ya el tiempo se fue, de aquel hermano que decía que el Señor lo había sanado de esa enfermedad. La esposa le decía: hijo, necesitamos comprar esto. A ver, voy a ver si hay plata. No podemos. Mamón dice que no hay plata, entonces no se puede. Pero él dice: el Señor me sanó de esa enfermedad. Un día yo estaba acostado, dice, un hermano pastor, estaba acostado durmiendo y el Señor le dice: abre una radio para predicar el evangelio. Y entonces se levanta y dice: en Centroamérica, una iglesia, un país pobre, ¿de dónde saco dinero, Señor? Si tú me dices. Y el Señor le dijo: acuérdate del burro. Acuérdate del burro. Del burro, sí. ¿Te acuerdas cuando yo necesitaba al burro? Y dice que tenía que cumplir la profecía de que entraría en un asno, en un pollino. ¿Se acuerdan que el profeta lo había dicho? Dice el Señor que lo mandó a su discípulo a buscarlo. Vayan y tráiganlo. Y si alguien les pregunta: ¿qué hacen con ese asno? Ustedes díganle: el Señor lo necesita. O sea, no necesitamos comprarlo, no. Si yo lo necesito, ustedes no necesitan plata, necesitan mi aprobación. Eso es todo. Y el asno vino, sí. Y nosotros igual. Dios puso su nombre en este lugar. Que la Meri nos ha querido quitar el local porque querían abrir un negocio, que la propietaria ha querido darle a una gran empresa aquí de negocios para que abriera un negocio, y nos han estado amenazando durante mucho tiempo que si ustedes no pagan, que si ustedes no pagan, y así han pasado un año, pasado 2, pasado 3, que si ustedes no pagan todo, y que si ustedes no pagan, y que si ustedes no pagan, debemos, sí debemos, hermanos, sí debemos. Pero si el Dios del cielo dijo que Él necesita este lugar, nadie nos va a quitar. Nadie. Porque Él es Dios. Él es Dios. ¿Oyeron? Ni la Meri, ni la propietaria. La propietaria no es propietaria de nada. Esto le pertenece al Señor, como el burro le pertenecía a Él. Nosotros solo demos el... ¿Cuánto tiene? Un pan, un pez, hermano. Es todo lo que tengo. No se olvide de su iglesia. Délo cuando llegue el día domingo, envíelo. La hermana sabe cómo enviar algún cheque o algún virement que se llama. Y el resto lo hará Dios.
para que sigamos dando de comer al necesitado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos has dado la vida y nos has dado este momento para compartir. Este es un lugar que tú nos has dado. Gracias porque ahora nos das no solo el maná, sino que también nos das la capacidad de poder compartir ese maná con otros. Que toda esta semana, todo este mes, podamos compartir la verdad de Dios. Nos diste la capacidad que lo podamos hacer. Todo este mes hablaremos de Cristo. Y este lugar, estaremos aquí hasta cuando tú lo digas.